Bienvenidos a todos, compañeros, profesores y espectadores, a nuestra presentación colaborativa. Estamos Jessica Gabriela López Guevara, Jessica Ocoro Cortés, Joan Sebastián Triana Forero y yo, Nelcy Joana León Páez, estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana de Colombia. En este pequeño video entenderemos el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje y memoria inconsciente, la disociación en síndromes neuropsicológicos. Para un pequeño alcance, el inconsciente cognitivo es una parte fascinante de nuestra mente, que opera sin que seamos conscientes de ello. Específicamente hace referencia a un proceso mental que tiene lugar en una forma automática y sin que la persona esté consciente de ello, para que influya en el comportamiento, el pensamiento y las emociones. Fraufe en el 2000 define el inconsciente cognitivo como la parte de la mente que procesa la información y realiza operaciones cognitivas fuera del alcance consciente de la persona. Incluye procesos como la percepción subliminal, que se refiere a la capacidad de referir y recibir estímulos que están por debajo de un umbral de la conciencia. Sesgos cognitivos, los cuales pueden influir en la percepción de la memoria, la toma de decisiones, asociaciones automáticas y estas asociaciones que se desarrollan a través de sus experiencias pasadas, aprendizaje y exposición repartida en ciertos estímulos. Todos estos procesos influyen en nuestro comportamiento y pensamiento sin que los demás se den cuenta. La psicología cognitiva aborda el inconsciente cognitivo esperando los procesos mentales automáticos que ocurren sin la conciencia consciente del individuo y cómo estos procesos pueden influir en la percepción, la admisión y el aprendizaje del comportamiento. Un ejemplo de los inconscientes cognitivos es cuando conducimos un automóvil y llegamos a nuestro destino sin recordar los detalles del trayecto. Estamos utilizando nuestro inconsciente cognitivo. Nuestro cerebro ha procesado la información necesaria para conducir sin que tengamos que ir al detalle. También tenemos la negligencia atencional. Este es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de elegir la atención hacia un estímulo relevante o ser conscientes de qué lado del cuerpo está o un espacio que lo rodea. Esto suele ocurrir cuando hay un daño en ciertas partes del cerebro. Según Fraufe, en el 2000 existen dos tipos de negligencia atencional: la espacial, que es la incapacidad para atender el campo visual, y la selectiva, que es incapacidad de atender estímulos específicos al lado del campo visual. Estos tipos de negligencia atencional pueden presentarse de manera individual o en combinación, dependiendo la ubicación y la extensión del arco cerebral. Y esto puede tener un impacto significativo en la vida diaria de la persona afectada, limitando su capacidad para funcionar de manera completa y eficiente. Un ejemplo común de la negligencia atencional al hablar por teléfono es cuando una persona está absorta de la conversación y no se da cuenta de su entorno. Por ejemplo, puede caminar por la calle sin prestar atención a alguna de las señales de tráfico, los semáforos o los obstáculos que se le presenten en el camino. Esta falta de atención en el entorno puede aumentar el riesgo de tropezar, chocar con objetos o incluso sufrir accidentes. La negligencia se puede clasificar en varios tipos dependiendo del contexto en el que se desarrolle. Algunos de los tipos más comunes son como la negligencia física, que se refiere a la falta de alimentarse de manera adecuada, de higiene, vestido o dispositivos de seguridad, actividades seguras y supervisión adecuadas para los manejos personales. Negligencia médica se produce cuando se demora o se niega la atención médica necesaria o cuando no se cumplen adecuadamente las indicaciones médicas. La negligencia educativa se refiere a la falta de inscribir al menor en una escuela, asegurar su asistencia escolar o abordar sus necesidades educativas específicas. También está la negligencia emocional. Se puede producir cuando no se responde a las expresiones emocionales o eso afecta al niño en el apoyo emocional o en el amor. No se proporciona atención psicológica cuando es necesaria y también se maltrata al cónyuge en la presencia del menor. La heminegligencia se refiere al trastorno de la percepción espacial y navegación espacial en el exterior, causado por la obstrucción o daño del lóbulo de izquierdo del cerebro. Esto aplica. La heminegligencia se refiere al trastorno de la percepción espacial y navegación personal en el mundo exterior, causado por la lesión del lóbulo parietal derecho o otras zonas del cerebro. La psicología cognitiva ofrece una amplia gama de enfoques y estrategias para abordar la negligencia emocional que afecta la capacidad de entender los estímulos relevantes. Estas intervenciones incluyen al entrenamiento de la atención, que busca mejorar la capacidad de atención selectiva del paciente, y practicar mindfulness, la
aplicación neuropsicológica que aplica ejercicios específicos para estimular las áreas específicas del cerebro afectadas. Esta se adapta a las necesidades psicológicas necesarias y todo su apoyo en orientación y estrategias del afrontamiento para adaptarse a los cambios emocionales y funcionales asociados con la negligencia atencional. Aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente hace referencia a ese proceso mediante el cual adquirimos conocimientos o habilidades sin ser conscientes de ello. Este tipo de aprendizaje puede ocurrir de varias maneras, como a través de la observación, la práctica repetitiva o a la exposición de estímulos ambientales. Según Allegri 2000, hay evidencia a favor del aprendizaje inconsciente en estudios de condicionamiento clásico y aprendizaje implícito, y proviene de diferentes campos de la psicología y la neurociencia. Este tipo de aprendizaje se manifiesta a través de las mejoras de rendimiento sin que la persona pueda explicar cómo ha adquirido la habilidad. Un ejemplo de aprendizaje inconsciente es cuando una persona aprende a montar bicicleta. Al principio puede ser consciente de cada paso y esfuerzo que realiza para mantener el equilibrio y pedalear. Sin embargo, a medida que practica repetitivamente, su cerebro comienza a procesar la información de forma automática y se adapta al movimiento y a la coordinación necesarios para mantenerse en equilibrio con la bicicleta. Con el tiempo, la persona puede montar en bicicleta sin pensar conscientemente en cada movimiento que realiza, ya que su cerebro ha internalizado y automatizado el proceso de equilibrio y pedaleo. Este proceso de aprendizaje ocurre de manera gradual y sin que la persona sea consciente de todos los ajustes y adaptaciones que su cerebro realiza para mejorar su habilidad en la bicicleta. La psicología cognitiva ofrece un marco teórico sólido para comprender el fenómeno del aprendizaje inconsciente y desarrollar estrategias efectivas para aprovechar su potencial en diferentes contextos y aplicaciones prácticas. Memoria inconsciente. Se refiere a la capacidad de recordar información sin ser conscientes de hacerlo. Se manifiesta a través de retener información de manera automática o inconsciente, como el caso de habilidades motoras o asociaciones emocionales. Allegri 2000 menciona que hay evidencia a favor de la memoria inconsciente en estudios de memoria implícita y memoria procedimental. La memoria implícita se refiere a la capacidad de recordar información o habilidades sin un esfuerzo consciente. Esta forma de memoria incluye el aprendizaje de habilidades motoras, procedimientos y hábitos, así como la retención de información adquirida de manera inconsciente. En este contexto, la memoria procedimental se centra específicamente en la retención de procedimientos y habilidades desarrollándose a través de la práctica y la repetición. La evidencia a favor de la memoria inconsciente proviene de una variedad de estudios experimentales y observacionales que demuestran que las personas pueden retener y recuperación de manera no consciente. Ejemplo de ello es la amnesia. Disociaciones en síndromes neuropsicológicos. En algunos casos, el daño cerebral puede presentar disociaciones en las funciones cognitivas. Por ejemplo, una persona con prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros, puede ser capaz de describir detalladamente las características faciales de una persona, pero no recordarla como alguien conocido. Otro ejemplo es la afasia, que es la dificultad para comprender el lenguaje y hablar, en el que una persona puede escribir correctamente, pero no puede hablar o reconocer el lenguaje hablado. Igualmente, estas disociaciones ilustran cómo diferentes aspectos de la cognición pueden verse afectados de manera selectiva por daños cerebrales. Las disociaciones en síndromes neuropsicológicos se refieren a la separación de las funciones cognitivas normalmente que están relacionadas. Según Allegri 2000, dos ejemplos de disociaciones en síndromes neuropsicológicos son la agnosia visual, que es una disociación entre la percepción visual y la capacidad de reconocer objetos o rostros. Los pacientes con agnosia visual pueden ver objetos o rostros, pero no pueden identificarlos. Implica la pérdida de la capacidad de reconocer objetos o estímulos visuales, mientras que la percepción y la visión se mantienen intactas. La agnosia visual puede ser causada por lesiones cerebrales en áreas específicas del cerebro, como el lóbulo occipital o el lóbulo temporal.